Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Creativos Exitosos. El día de hoy tenemos a un invitado especial y se trata de Julio López. Él es escultor digital y director de arte. Julio, gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a esta entrevista. Genial, tengo muchas preguntas para ti, pero primero quiero comenzar sabiendo si es que todo el tiempo, desde que eras niño, estuviste abocado a lo que es la ilustración, si te gustaba ilustrar desde niño, ¿cómo comenzó todo esto de lo que eres ahora? Pues sí, la verdad es que desde pequeño siempre me ha gustado mucho todo el tema de la creatividad en general, no solo, bueno, cuando eres más pequeño, pues dibujando y tal es como empiezas, o pintando un poco, guarreando un poco con las pinturas. Mi madre era artista también, entonces desde pequeño pues siempre me abrieron un poco ese camino a dibujar y parece ser que me gustaba mucho. En el colegio también, en la típica asignatura de plástica que llamamos en España, Uh-huh. pues siempre me gustaba hacer muchas cosas y siempre tenía como buenas notas en el colegio, lo típico, pero sí, me gustaba mucho, me gustaba crear en general. También hacía como pequeñas maquetas en el colegio y cosas así. Genial, entonces me dices que tu mamá estaba también abocada a lo que es la ilustración. Sí, sí, también. Bueno, no pudo tener la oportunidad de trabajar profesionalmente, pero también durante muchos años estuvo dibujando y bueno, hasta que empezó a tener hijos y ya tuvo que dejar, bueno, lo fue dejando poco a poco. Una pena, porque la verdad es que se le daba muy bien. Pero qué chévere. Entonces tus papás, tu mamá te apoyó en lo que es la ilustración. Cuando recién tú estabas iniciando en todo eso, ¿fue como una de esas mamás que te apoyan? O, por ejemplo, hay dos tipos de familia, ¿no? La familia que te apoya más en lo que es el arte y la ilustración y la familia que te dice, no, te vas a morir de hambre con eso. Entonces, ¿cómo era en ese sentido tu familia? Bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando tuve que tomar la decisión de ir hacia un poco el camino del arte, que fue cuando salté al instituto, yo siempre les decía a mis padres que confiaran en mí y bueno, en el colegio también me apoyaban en todo eso, mis padres veían que me gustaba y siempre me apoyaron, la verdad. Sí que quizás mi padre al principio era un poco más reacio, pero mm, como veían que yo estaba muy confiado y demás y que me gustaba, pues cuando le pones pasión a algo siempre si crees en ti mismo y le pones pasión, creo que se pueden conseguir cosas. Entonces, sí, me apoyaron en ese sentido, sí. Genial. ¿Te acuerdas de la primera pieza, no sé, de joven de la que estuviste orgulloso, que la viste y dijiste, creo que puedo hacer algo más con Y esto? bueno, especialmente cuando entré en el bachillerato de artes, descubrí lo que es la escultura en sí, Ujú. con una asignatura que se llamaba volumen en ese momento. Y en mis primeros trabajos empecé a ver que ahí había un camino, ¿sabes? Que sí que al principio hacíamos muchas copias de piezas griegas, por ejemplo, Ujú. eh, como más para coger la técnica de modelado, etcétera. Y ahí es cuando empecé a ver que podía haber algo, la verdad. ¿Te acuerdas de qué pieza exactamente era? ¿Que hiciste alguna pieza de alguna fan art o qué cosa era? ¿Una forma? Era una copia griega. O sea, como hay tantas esculturas de ese Es, tipo, pero era una especie de diosa griega, era un busto. Y la verdad es que ahí es cuando empecé a ver bueno, que me gustaba mucho la escultura y que el volumen podría ser una posibilidad de crear cosas nuevas, la verdad. Genial. Estoy un poquito confundida porque yo he visto tu LinkedIn y tú has estudiado bastante. He visto que has estado en la escuela de arte, animación digital, 3D. Ahora mismo Ujú. eres escultor digital. También eres concept artist. ¿Qué cosas haces? ¿Ahorita solo te abocas en la escultura digital o también eres concept artist o también haces animación digital? Ujú. A ver, te explico un poco, porque el escultor digital es más
personalmente me gusta hacer. En mi portfolio, por ejemplo, siempre intento ir hacia la escultura digital. Pero, por ejemplo, en las empresas de videojuegos he hecho un poco de todo. Se llama un poco generalista, aunque yo tengo mi Generalistas. especialidad, pero sí, se llama un poco generalista. Entonces, siempre intento poder, bueno, resolver diferentes cosas. Concept art, por ejemplo, no dibujo por mí mismo, no hago sketches o dibujos rápidos, pero sí que, por ejemplo, puedo hacer formas muy básicas en volumen y dibujar encima en Photoshop o pintar. Me gusta mucho un poco hacer un mix de diferentes formatos, ¿sabes? Ujú. Entonces, se podría considerar en parte concept art, aunque no es mi especialidad tampoco. Entonces, bueno, es eso, es un poco mezclar Es un poco de animación todo. incluso también. Sí, es un poco de todo. Y Animación, si hay que hacer animación también. me supongo que por eso eres también director de arte, ¿no? Como saber un poco de todo te hace como tener una visión más general de todo el proceso. Efectivamente, sí. De hecho, o sea, yo nunca me he considerado director de arte como tal. Ha sido un poco a lo largo de mi experiencia. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho entender cómo funciona un juego, cómo funciona la producción de un juego, entender cada uno de los pasos técnicos que hay que seguir desde que empiezas hasta que lo terminas, por ejemplo. Entonces, conocer las diferentes áreas, intentar, eh, pues eso, poder trabajar cada una de ellas y entender lo que se hace, al final me llevó a convertirme un poco en esa figura de director. Pero aún así siempre me ha gustado estar muy, bueno, ponerme yo a hacer cosas en los proyectos. Aunque he sido director durante un tiempo, siempre me ha gustado estar dentro del equipo haciendo cosas, no dirigiendo, No por así dirigiendo. decirlo. Tú me dices que estás hace bastante tiempo, hace bastantes años. ¿Hace cuántos años estás en esto del modelado? Pues profesionalmente, ahora unos 11 12 años más o menos, pero desde que tenía 16 años he estado modelando. Desde que entré en bachillerato empecé a conocer la escultura más en profundidad, pues ahí empecé a modelar. Luego en la carrera tuve la oportunidad de hacer también como cursos de 3D en Ujú. paralelo, porque empezó a moverse ahí varias personas en Salamanca en todo el mundillo del 3D. Entonces empezó a haber ahí, bueno, empecé a conocer gente del mundillo y tal y aprender de ellos. Entonces, sí, unos 15 años más o menos Unos 15 he estado años, wow. modelando, sí, más o menos. Sí, sí. Yo he visto que en tu Behance y en todos tus portafolios dice escultura digital, pero también he visto que tú has estudiado escultura no solamente digital, sino manual. Has estado en las Bellas Ujú. Artes. Me supongo que eso influye bastante en la escultura digital, saber la escultura real. Sí, totalmente. Al final los fundamentos son un poco los mismos. Y bueno, sí que la forma de la técnica es un poco diferente, pero el entendimiento de los volúmenes, de los espacios, de las siluetas, por ejemplo, todo eso, de que, por ejemplo, yo en 3D siempre me preocupo de que una pieza la puedas ver desde todos los puntos de vista y funcione, que Mm. es como en escultura, en la escultura real debería ser. Una pieza debe funcionar en 360 grados, por así decirlo. No es tanto como un cuadro, por ejemplo, que bueno, es una cosa más plana, que a la vez también tiene profundidad, pero no es algo que puedas ver desde todos los puntos de vista. Entonces sí, sí, la escultura tradicional es lo que ha sido mi punto de partida para... Ujú. Genial. Yo he visto, tú me dices que has ido a la escuela, yo he visto que has tomado varias, has tenido máster, has entrado a la escuela de arte, etcétera, etcétera. ¿Cuáles Ujú. crees tú que son algunos de los ejercicios o temas de más valor que crees que tuviste cuando estuviste aprendiendo en la escuela, en todos esos años de escuela? Más valor. Bueno, la verdad es que conocer los fundamentos en general de todos los tipos de técnicas, del dibujo, de la pintura, eh, o sea, todo sirve, quiero decir, no te tienes por qué enfocar solo en una especialidad, porque creo que al final todo es arte y todo te sirve para mejorar. El dibujo es muy importante también para entender las formas, las siluetas, etcétera. Entonces, los fundamentos básicos es importante, pero por ejemplo, para mí
también fue muy importante aprender programas. Sí que suena un poco básico, pero desde que fui a la escuela de arte tuve la suerte de tener profesores que entendían mucho. Por ejemplo, me enseñaron Photoshop como herramientas y que, que yo veía que me podían permitir hacer cosas nuevas. Ujú. Entonces, en la facultad yo también intentaba usar todos los programas que conocía, intentar aprender cosas de 3D que a lo mejor no eran tan famosas en ese momento, e intentar aplicarlas en trabajos creativos. Ni Ujú. siquiera intentar hacer un modelo perfecto, pero a lo mejor puedes presentar no sé, un sketch de algo que tienes en la cabeza, que quieres hacer luego en real, por ejemplo. No sé, me sirvió mucho todo el tema de aprender programas y softwares. De, De diseño, me supongo, ¿no? Porque estás hablando de sí, Photoshop, pero también diseño, de sí. 3D, todo tipo de programas. Sí, sí, todo tipo de programas. O sea, para mí fue muy útil al menos. Pero bueno, eso es lo que te decía antes. Al final es algo que tienes que desarrollar en paralelo a los fundamentos del arte, Los fundamentos son creo. muy importantes. Sí, sí, sí. Mm. Digamos que alguien no tiene acceso a una buena escuela o que esté cerca de su casa o no tiene para pagar una escuela de arte porque las escuelas de arte son caras. ¿Tú crees que se Mm. puede aprender a ser escultor digital en este momento con una conexión a internet nada más? Sí, ahora mismo la verdad es que es increíble cómo ha evolucionado todo esto, la verdad. O sea, cuando yo empecé había cosas, pero ahora, por ejemplo, pues en YouTube hay un montón de tutoriales gratuitos. Ahora hay muchos artistas de reconocimiento que están, bueno, ofreciendo sus conocimientos online a través de, por ejemplo, Instagram, haciendo streaming, por ejemplo, Ujú. o por YouTube, haciendo pequeñas clases de modelado o de algún software en concreto. Entonces, creo que ahora sí que hay más posibilidad. Eh, Hay cursos también muy baratos donde puedes aprender programas o aprender de gente que ya lleva muchos años de experiencia. Entonces, sí, hay muchas herramientas actualmente, yo creo. Es muy diferente de hace 15 años cuando tú estabas comenzando, ¿verdad? Sí, es bastante diferente, sí. Ya te digo, yo o sea, en mi momento había cosas, porque tampoco es que fuera hace tanto tiempo, pero todo el tema de YouTube y tantos Ujú. tutoriales y tantas escuelas. Ahora hay un mogollón de escuelas de internet donde no necesitas moverte de tu casa para aprender, bueno, el 3D, por ejemplo. ¿En qué temas crees que debería uno enfocarse en aprender si es que solo tuviera una conexión a internet? ¿En qué temas? Ujú. Si alguien quiere ser un escultor digital, digamos. Ajá. Hombre, para mí ahora mismo, por ejemplo, conocer ZBrush es primordial para el programa, quiero decir, en todo lo que es la escultura digital. Para mí ha sido un avance ese programa porque te acerca mucho a lo que es la escultura tradicional y mucha gente incluso que ha sido escultor tradicional durante muchos años ahora está saltando a lo digital a través de este programa. Entonces, al principio cuesta de entenderlo y de trabajarlo, pero una vez que le coges el truco es muy agradecido, la verdad. ¿Hace cuántos años ya estás utilizando tu ZBrush? Pues ya hace pues casi desde que empecé profesionalmente, unos 10 años más o menos. Sí que he tenido unos tiempos de parón, porque a lo mejor he estado usando otros programas o me he enfocado más en otra cosa, pero sí, la verdad es que siempre lo he intentado usar lo máximo posible. ¿Cuáles son algunos de los primeros programas que utilizaste para hacer modelado? ¿Siempre ha sido ZBrush? No, el primero fue Maya, creo. Maya. ¿Qué tal con Maya? Sí. Bien, la verdad es que bien, me gusta, al final me he acostumbrado, he estado tantos años con él y fue la primera herramienta que usé. A lo largo de mi experiencia he tenido que usar otros programas como 3D Studio, Ujú. que tienen mucha información en Internet, por ejemplo, que está muy guay. Actualmente no he usado Blender, pero veo que la gente empieza a usar Blender, que es gratuito Ya, esa y es la veo que diferencia. Ujú. sí, exacto. Entonces sí que me gustaría aprenderlo y ver cómo funciona, porque al final siempre puedes conseguir, yo qué sé. Es que dentro del 3D
como hay tantas especialidades, a lo mejor hay cosas que las puedes hacer mejor con un programa o con otro. No sé, eso ya. Claro, dependiendo del proyecto hay diferentes, me supongo, salidas, ¿no? Sí, efectivamente. Ujú. Y a este punto, ahora, ¿qué programa utilizas más? Ahora mismo, pues sigo con Maya y con ZBrush, son los que más Los dos uso. son más importantes. Sí. Ujú. Genial. Bueno, ahora mismo Substance también, Substance Painter, que es Ajá, para hacer texturas y materiales. Ese programa es increíble también. genial. Me gusta mucho. Voy a apuntarlo para la descripción para que la gente lo investigue un poco. ¿Nos puedes Ujú. contar cómo fue tu primer trabajo? ¿Estabas preparado cuando estuviste en tu primer trabajo? Yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue terrible y yo estaba bien estresada. ¿Cómo fue para ti? ¿Tú estabas preparado? Y si no te preparaste, hay mucha gente que entrevisto y me dice, yo acepté el trabajo pero no sabía nada, pero dije que sí sabía y aprendí toda la noche sobre ese programa. ¿Cómo fue para Ujú. ti? A ver, yo no sabía exactamente cómo iba a ser el trabajo, pero sí que llevaba bastante tiempo intentando hacer ejercicios de modelado, etcétera. Pero, por ejemplo, yo en el primer trabajo entré como animador. Entonces Animador. sí, entonces había hecho unos ejercicios de animación, por así decirlo, pero tampoco sabía animar al 100%. Pero bueno, yo cuando hice la entrevista y todo, enseñé todos mis trabajos de la carrera, por ejemplo. Supongo que vieron algún tipo de creatividad Ujú. que bueno, les llamaría la atención y como entré también, pues a través de, o sea, siendo becario, por ejemplo, estando unas horitas. Y sí que me dio un poco de miedo porque, bueno, tuve la suerte de que había mucha gente muy profesional allí, incluso gente de Disney, Wow. que incluso, claro, en aquellos momentos no hablaba tanto inglés y para mí era un poco, bueno, me daba mucho miedo tener relación con ellos porque no tenía miedo de no entenderles o de no saber qué me estaban pidiendo. Entonces sí, bueno, fue un poco con miedo al principio, pero después de 6 meses me pusieron en videojuegos y empecé a modelar y entonces ahí, bueno, fue como mucho más calmado porque yo sí que ya había estado haciendo más cosas de modelado y más o menos sabía por dónde empezar de alguna manera. Genial. Entonces comenzaste con un trabajo en animación. ¿Y ese trabajo era a distancia o ibas a una oficina? Sí, no, no, era una empresa que, bueno, montaron en mi ciudad, que aunque es una ciudad muy pequeña, en aquellos momentos pues tuvimos la suerte de que esta empresa decidió abrir allí y tenía como conexiones con la universidad, entonces, bueno, yo estaba como muy, bueno, era como muy pesado en intentar estar allí, porque me gustaba mucho, porque yo quería empezar en el 3D y entonces me preparé como bueno, un portfolio hasta donde yo sabía o conocía del 3D, pues hice lo que pude y tuve la suerte de que me cogieron, o les gusté o lo que fuera. Y dentro es donde empecé a aprender mucho, porque sí que había muy buenos profesionales allí, de los cuales aprendí un montón, la verdad. Entre el porcentaje de la escuela, porque tú has estudiado mucho, he visto, y el porcentaje del trabajo, ¿dónde crees que has aprendido más? Pues la verdad es que son ámbitos diferentes. Yo en la universidad tuve la suerte de tener profesores bastante buenos para mi forma de verlo. Em, y bueno, no sé, creo que aprendí más como a gestionar un poco la creatividad, como a ser más creativo de alguna manera en la universidad. Porque bueno, tampoco Bellas Artes, al menos en donde yo estudiaba, no era A, B y C, era un poco a veces autodidacta de alguna manera. Tú tenías que buscarte un poco, Mm, bueno, tenías que aprender por ti mismo muchas veces. Pero eso, tuve como varias personas que me guiaron durante ese camino a aprender y tal. Entonces es diferente. Yo en las empresas he aprendido mucho, quizás aprendes más. Como el proceso de cómo hacer un proyecto, por ejemplo, desde el principio, o a trabajar con gente, que es súper importante. Eso sí que, por ejemplo, lo he aprendido más en las empresas. Pero en la universidad a veces haces trabajos con gente, pero no es como el día a día. claro, Casi no es todo. un cliente real. Exacto, sí. Y casi todo eres tú y tú. Y en una empresa pues tienes que trabajar con otros perfiles, que es muy interesante también. Entonces, bueno, ese es diferente el aprendizaje. Digamos que se han complementado los dos. Tú has aprendido diferentes cosas en la escuela y diferentes cosas en el trabajo y entre los dos
han Sí, dado bastante a tu carrera. sí, Genial. sí. De hecho, yo he intentado aplicar muchas de las cosas que aprendí durante la universidad en las propias empresas y bueno, ya ha funcionado, creo. Qué genial. Ahora, pasando a las grandes ligas, ahora tú estás trabajando en una empresa que se llama Supercell. ¿Podrías contar? Y también me enteré que tú trabajaste en King. Y esas son empresas un poco ya más grandes ya. Entonces, ¿nos puedes contar la historia de cómo es que llegaste primero a King y después cómo llegaste a Supercell? Que por cierto, King es la empresa que hizo Candy Crush, ¿right? Sí, Y el efectivamente. Supercell, ellos hacen Crash Royale. Clash Royale y Clash of Clans. Bueno, y Brawl Stars hacen Sí, muchos o sea, proyectos. estamos hablando de gigantes. ¿Cómo es que llegas a entrar a estas empresas? Pues la verdad es que, bueno, la primera empresa donde estuve al final acabó cerrando. Estuve una época intentando irme a Inglaterra a trabajar a Londres, pero bueno, luego se precipitó todo, me volvieron a llamar de España en una empresa un poco más pequeña y estuve trabajando ahí un tiempo y me llamaron de King y bueno, King estaba en Barcelona, bueno, y está en Barcelona. Entonces, a mí Barcelona es una ciudad que siempre me ha llamado mucho. Al Mm. principio, King, cuando yo entré hace 7 años más o menos, yo no sabía muy bien qué es lo que se hacía allí. Y de hecho, Candy Crush empezó como a crecer desde cuando nosotros entramos en esa empresa. Entonces, bueno, la verdad es que mi experiencia allí ha sido genial, la verdad. He conocido mucha gente, empezamos a ver cómo, bueno, como Candy Crush, como el boom de Candy Crush empezaba a crecer, la empresa se hacía cada vez más conocida y mucha gente quería trabajar allí. Y la verdad es que fue muy interesante porque, bueno, yo por lo menos personalmente tuve la sensación de tener mucha libertad para crear, para proponer cosas, para, bueno, intentar que un poco los proyectos los sientas como tuyos de alguna manera. Ujú. Entonces fue una muy buena experiencia. Y bueno, no sé, ya te digo, no sé exactamente cómo llegué allí, pero bueno, No sabes cómo te bueno, encontraron tampoco. ¿Solo te llamaron? ¿Tú crees que fue por algún portafolio en línea, algo, o ya conocían tu trabajo? Cómo es que llegan a saber quién eres tú o a llamarte? o sea, yo recuerdo que había echado el currículum en algún momento, pero pasaron como varios meses. Yo estuve, ya te digo, estuve trabajando para otra empresa. Mm, Bueno, supongo que al enseñar el currículum y el portfolio les gustaría algo de lo que hacía. Y como genial. ya tenía varios años de experiencia en videojuegos, porque yo estuve en la primera empresa casi 5 años más o menos. Y bueno, sí, supongo que sería... A ver, yo siempre he intentado tener un portfolio, construir mi portfolio desde el principio. Ujú, Desde que empecé a trabajar he intentado como tener un sitio donde enseñar lo que hago, de alguna manera. ujú. Y eso te ha ayudado Entonces, entonces a tener los trabajos que tienes. Em, supongo que sí, entiendo que sí, la verdad. Yo ya te digo, personalmente, bueno, Supercell, por ejemplo, fueron ellos los que me contactaron. No sé si, bueno, no sé si me conocían de mi portfolio o lo que fuera, pero bueno, me contactaron ellos. Es una empresa que siempre me gustó y me llamó la atención, pero nunca decidí echar el currículum por mí mismo, porque Mm, supongo que, bueno, también irte a otro país y el respeto de, yo qué sé, a lo mejor de pensar, y si no me cogen, a lo mejor para mí es como, como una decepción de alguna ya, manera. claro. Entonces, bueno, y también estaba contento en King, no sé, total, que al final me llamaron ellos y ahora estoy aquí. Y sí, tengo entendido que Supercell está en Finlandia, ¿no? Entonces tú te mudaste de España hacia Finlandia. Sí, efectivamente, sí, sí. Fue un poco la decisión dura, entre comillas, porque yo, bueno, en Barcelona es una gran ciudad, Ujú. es una ciudad muy bonita, donde ahora mismo está creciendo mucho la industria de los videojuegos y bueno, yo tenía una posición muy buena en lo que es el ámbito de los videojuegos allí. Ujú. Pero bueno, no sé, las ganas de conocer Supercell, de saber cómo trabajan, de estar en una empresa donde los proyectos me encantan, son los juegos a los que yo he jugado siempre. Para mí siempre han sido un referente, entonces quería Mm. conocerlo. Y la verdad es que,
aunque fue muy duro el cambio, o sea, la decisión de irme de España a Finlandia, estoy dándome cuenta de que es un país bastante, es muy cómodo, la verdad. Todo es como mucho más fácil, entre comillas, toda la burocracia, Ujú. todos los papeleos, es como mucho más sencillo. Hay mucha naturaleza. Helsinki, que es donde estoy, es una ciudad muy cómoda, es más pequeña que Barcelona. Tenemos parques enormes alrededor, toda la naturaleza. Me está gustando mucho, la verdad. Siempre, bueno, me metía el miedo de que hace mucho frío, de que es muy oscuro, Pero pero no, a ver, hay unos meses que sí, pero parece ser que este año en concreto está siendo más caluroso y con más sol que a menudo. te está Y dando la desde que... bienvenida. Sí, un poco sí, la verdad es que estoy teniendo suerte. Hace muy buenos días, la verdad. O sea, desde que vinimos hacen muy buenos días. Entonces, estoy a gusto, la verdad. Qué genial. Bien. Entonces en King te llamaron y en Supercell, o sea, en King te llamaron porque tú aplicaste y en Sí, Supercell te llamaron, no sabemos cómo, porque no aplicaste, pero me supongo que mucho ayuda también ahora, perdón, porque yo he visto tu portafolio ahora, tú estás en Instagram, estás en ArtStation, estás en Behance. Entonces, esto de alguna manera te trae la vista de gente de otros países o de otras empresas como Supercell a ver tu trabajo, ¿no? ¿Qué tan importante crees que son las redes sociales y los portafolios en línea ahora para tener un trabajo como el que tienes? hombre, para mí personalmente sí que es importante, porque, bueno, yo soy una persona que tampoco le gusta enseñar cosas. Al final, bueno, si de alguna manera estás un poco orgulloso de tu trabajo, pues a mí me gusta enseñar y mostrar y tener un portfolio que a la gente le guste de alguna manera. Entonces, siempre intento enseñar todo lo que hago en todas las redes posibles, porque es lo que tú has dicho, al final te puede conocer gente del otro lado del mundo y de hecho actualmente estoy trabajando como freelance o he hecho algunos encargos freelance para otras empresas de Estados Unidos, de Canadá, por ejemplo, que a través de mi portfolio pues bueno, me contactan para hacer personajes, por ejemplo, Ujú. hacer un poco sí, de escultor digital, que es como yo lo llamo. Y, y sí, para mí es muy importante las redes sociales, la verdad. O sea, quizás no es algo que debería de obsesionar, porque, por ejemplo, Instagram, pues quizás puede llegar a ese punto de obsesión si no tienes muchos seguidores o si no te dan me gusta. Creo que eso tampoco es tan importante. Lo importante es que tú estés a gusto con tu trabajo, sigas generando trabajo, enseñando sin ningún tipo de ansiedad o de querer tener más seguidores o lo que sea. Creo que al final la cuestión es aprender, enseñar lo que haces y poco a poco irás mejorando y haciendo trabajos que le gusten a la gente, etcétera. Y eso, no tener el miedo de pensar que a la gente no le va a gustar, etcétera. Claro, ahora que tú estás hablando de compartir tu trabajo y que a ti te gusta compartir tu trabajo, me supongo que ahora ya tienes un círculo de gente que te puede dar feedback y es más fácil para ti. Pero ¿cómo te dan feedback? ¿Cómo tú tenías un feedback antes cuando no, cuando recién estabas comenzando? Bueno, creo que al menos al principio, en la primera empresa donde estuve, pues tener relación con otros artistas. Hacíamos muchas cosas en la propia empresa, a lo mejor intentábamos hacer ejercicios para nosotros y la gente pues iba un poco dándote feedback. Aunque también al principio siempre sueles mirar mucho otros trabajos de otras personas, de artistas que te gustan. Ujú. Entonces intentas un poco copiar de alguna manera o intentar hacer lo que ellos hacen. Y, y bueno, y eso te va enseñando un poco, al menos la técnica, a mejorar, a tener un mejor render, por ejemplo, a fijarte en cómo otras personas lo hacen. Y de esa manera yo creo que vas un poco aprendiendo. En las empresas, obviamente, cuando trabajas con más artistas, recibes feedback de otros artistas o de otras personas que nada tienen que ver con el arte y que probablemente también su feedback es muy importante, porque al final el trabajo que nosotros hacemos es para cualquier persona. Claro, es para la gente, ¿no? Exacto, es para la gente. Entonces, muchas veces se piensa que solo los artistas nos pueden dar feedback,
pero realmente las personas que no tienen nada que ver con arte son las que van a ver tu producto, van a ser los que jueguen a tus juegos, entonces a ellos también les tiene que gustar lo que Claro. haces. Y me supongo que a veces uno como artista, como creativo, está inmerso en su propio mundo de ilustración o lo que tú haces, que a veces no ves algunos detalles, que ya tu vista está tan acostumbrada a lo de siempre, que le muestras a otra persona que no tiene nada que ver y esa persona mira el detalle que, no sé, tú por un mes no has visto. Así que sí, 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 creo que lo que dices es eso pasa muy a menudo. importante, tener feedback de todo tipo de personas, ¿no? Gente de la industria y gente que no está en la industria también te puede ayudar a mejorar. Ujú. Sí, sí, totalmente. Es básico además para tú seguir aprendiendo. Al principio a veces es un poco doloroso porque los artistas quizás a Mm, veces nos enamoramos de lo que estamos haciendo de alguna manera ya, y, y bueno, y puedes, bueno, pero al final es lo que digo, al final es aprender y seguramente también es aprender a filtrar todos esos comentarios o ujú, todo el feedback que te da la gente, saber qué es lo que sí puede mejorar lo que estás haciendo, qué es lo que quizás no tanto, ya depende del tipo de feedback y de... Sí. claro. Ahora que tú estás mucho más ahora mismo en la industria de los videojuegos. ¿Tú eres un gamer también? ¿Te consideras un gamer? ¿Te gustan los videojuegos? ¿O eres uno de esos que no les gusta y solo trabaja en videojuegos? No, a mí siempre me han gustado los videojuegos. Tuve la suerte de que, bueno, yo tengo un hermano mayor que es 10 años mayor, por lo que cuando yo nací, él ya tenía un ordenador, Ujú. un Spectrum. Eh, entonces yo he jugado juegos toda mi vida, la verdad. Y bueno, a partir de los, no sé, quizás de los 20 años dejé de jugar tanto y dedico más mi tiempo libre a, por ejemplo, modelar o a aprender sobre mi trabajo. Siempre intento saber lo que se está haciendo a nivel de videojuegos, ver lo que es, y a veces incluso jugar durante un rato, conocer lo que otras empresas hacen, Mm, pero quizás no soy un gamer activo, por ejemplo, como antes, que jugaba a la consola durante horas o al ordenador. Ahora, por ejemplo, juego mucho a los juegos de móvil, ujú. pero porque es algo como mucho más asequible. Estás en el sofá, juegas Ah, media claro, es más horita, rápido, claro. exacto. Y bueno, así que ha habido algún juego en el que me he enganchado hace unos años y he estado jugando a menudo para ordenador, por ejemplo. Pero bueno, no soy un super gamer ahora mismo, pero me gustan mucho los juegos y siempre los he jugado. Genial. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿O uno de tus juegos favoritos en todo este tiempo? Actualmente, Heroes of Storm, que es un juego de Blizzard, me Ujú. ha gustado mucho, que es muy parecido a League of Legends. Bueno, actualmente Clash Royale, que es el juego para el que trabajo, juego constantemente, pero es para móvil. Eh, y antiguamente me han gustado siempre los juegos de las aventuras gráficas, por ejemplo, como Monkey Mm, Island o juegos de ese tipo, de descubrir cosas, como, bueno, aventuras gráficas, básicamente. Pero sí, sí, esos han sido mis referentes. Me supongo que ahora tú ves con ojos distintos también, ¿no? Cuando juegas un juego, no solo lo juegas, sino que también estás estudiando las figuras, los mundos, etcétera, etcétera. Ya no es una vista nada más de una persona normal, sino es como artista también estás pensando. Sí, en ocasiones sí, pero por ejemplo, si un juego me gusta mucho, mm, casi que me olvido un poco de... De hecho, yo actualmente, por ejemplo, Clash Royale, que es un juego al que juego muchas veces, bueno, casi a diario, y estoy trabajando para ese juego, pero a veces no soy consciente de cuántas cosas tiene el juego en realidad, porque Mm. yo estoy jugando, pero simplemente por diversión, no me estoy fijando Ah, a en veces te las cosas. desconectas entonces y solo juegas nada más. Exacto. Exacto, cuando un juego me gusta mucho, sí, sí, pero por ejemplo, jugamos también, este tipo de trabajo también no te obliga, pero te hace estar un poco pendiente de otros tipos de juegos que otras empresas publican y los pruebas y los... Entonces sí que intentas analizar un poco cómo han hecho X cosa, cómo funcionan, qué gráficos tienen. Entonces, ahí sí que te puedes poner a analizar un poco cómo está hecho otro juego, por ejemplo. Ujú.
¿Y esa, tú crees que la industria de los videojuegos es una industria competitiva ahora mismo? Hombre, es una industria más que competitiva, yo creo que está guay que haya muchas empresas y creo que es bueno para todos, porque al Ujú. final el conocer a otra gente, que personas con mucha experiencia vengan a tu empresa, conocerlas, trabajar con ellos. Eh, sí que hay mucha competencia, pero a la vez es muy bueno para todos que haya Claro. esa competencia, porque siempre podrás irte a otra empresa, conocer a más gente, trabajar en proyectos nuevos, compartir lo que has aprendido en tu anterior empresa, por ejemplo. Eso es súper importante. Y aunque sí que competimos, también compartimos muchas cosas y compartimos recursos y compartimos a la gente que ha estado en un sitio o en otro. Entonces, al final eso, bueno, Es una nos hace ventaja. crecer. Sí, sí, exacto. Sí. Y yo no he escuchado mucho de escultura digital. Bueno, he escuchado, pero no he visto mucha gente haciendo escultura digital, como por ejemplo ilustradores o concept artists. ¿La escultura digital es una industria competitiva? Si alguien ahora mismo quiere abocarse, digamos, a la escultura digital, ¿hay muchas empresas que estarían interesadas en eso, en esas personas? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que siempre hay espacio para todo el mundo. Ahora mismo, es que la escultura digital, por ejemplo, o sea, yo diría más 3D artist, por ejemplo. Los 3D artists, pues es un tipo de trabajo bueno, que a lo mejor te exige un poquito más de conocimiento, no solo conocimiento de escultura, sino dentro del 3D, pues un poco de todo, como hacer texturas, iluminación, trabajar con los engines de videojuegos, por ejemplo. Todo eso es más el perfil de un 3D artist y creo que hay bastante trabajo y cada vez hay más, porque hay más empresas de videojuegos, hay muchas empresas de outsourcing, por ejemplo, que las empresas grandes también usan este tipo de Mm, empresas para poder generar más trabajo. Y, y bueno, aunque hay muchos artistas, creo que también hay muchas posibilidades y creo que ahora mismo el 3D se puede usar en muchísimas cosas, no solo en videojuegos, está la animación, está arquitectura, el diseño gráfico, pues eh, bueno, el advertisement, que ahora mismo no me sale en español. Bueno, eh, sí, todo publicidad, esto. ya. Publicidad, exacto, publicidad. Pues la publicidad es un mundo también con muchos profesionales del 3D. Entonces, creo que hay posibilidades, sí. Entonces, ¿crees que es un buen mercado para la gente que quiere especializarse más en 3D, que quiere especializarse más en animación digital, escultura digital? Todo eso está creciendo, la demanda de profesionales. Sí, sí, yo creo que sí, cada vez hay más. Y además, ahora la industria del entretenimiento en general, Netflix, por ejemplo, es una plataforma que ha crecido Mm, brutalmente durante los últimos años y está contratando también gente que se dedique a todo este mundo de los efectos especiales o el 3D, etcétera. Entonces sí, sí, es algo que no para de crecer. De hecho, ahora mismo en los momentos en los que estamos de estar encerrados en casa, tristemente, al final el entertainment es como lo que todo el mundo tiene a claro, mano. claro. Se consume Entonces, bastante más en este tiempo. Creo sí, que sí, sí, ya totalmente. el entretenimiento nunca Sí, para. Así haya una no. pandemia, todo sigue. Exacto. Al menos, bueno, tienes tu cabeza enfocada en otras cosas y en divertirte, Claro. que también es importante. A este punto de tu carrera, yo he visto tu trabajo es muy, muy bueno, muy chévere. Hay mucha gente que Bueno, para de estudiar y solamente se aboca al trabajo. Y bueno, practica en el trabajo y todo eso. Pero tú eres una de esas personas que sigue llevando cursos, llevando talleres para seguir aprendiendo cosas. sí, 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 yo siempre estoy, bueno, es lo que decía al principio, para mí yo siempre estoy aprendiendo. Me encanta hacer cursos de otras personas o de otros profesionales. El año pasado hice un curso de escultura real, por ejemplo, con un character artist que es súper, bueno, súper famoso y hace cosas increíbles y yo quería aprender de él y estar allí con él. Entonces eso lo intento hacer siempre, la verdad. Y creo que
también porque me gusta hacer mi trabajo personal, me gusta hacerlo mucho también. No solo, o sea, en la empresa sí que me gusta trabajar en las empresas, pero también me gusta hacer muchas cosas mías, por así decirlo. Personales, Donde proyectos sepa que lo... personales. Sí, efectivamente. Todo lo que enseño en mi portfolio lo he hecho yo, desde el principio hasta el final. Entonces eso me gusta mucho enseñar mi trabajo de alguna manera. ¿Tienes algún curso que se te haya quedado que puedas compartir o que recomendaras si es que alguien está interesado? De escultura digital hice uno el año pasado, hace 2 años, con Raúl de la Torre, que es un escultor sevillano que Ujú, es increíble. No sé si actualmente lo sigue haciendo, pero es interesante. Por ejemplo, Dylan Ekren ujú. es bueno, es concept artist 3D, hace un poco de todo, creo. Que trabaja, no sé si trabaja para Disney o alguna de estas empresas importantes de animación. Tiene un curso online que está muy bien, que es muy interesante, que te enseña muchos fundamentos de la escultura, sobre todo el cartoon, que por ejemplo a mí me gusta mucho el cartoon. Ujú. Entonces, ese curso es muy, muy interesante y también tuve la oportunidad de ver los vídeos para completar un poco conocimientos que ya tenía. Y no sé, por ejemplo, Daniel Bell es un escultor argentino que trabaja para Sideshow. Ahora mismo está haciendo talleres online gratuitos en su canal de YouTube. Es súper interesante también sobre ZBrush, por ejemplo, y escultura digital como tal, que son muy interesantes. Y bueno, en general es que tantos cursos schooling Ah, también he Schooling hecho. es muy bueno, ¿no? ¿Has tomado algún curso ahí? Sí, hice uno de unos chicos que tienen una empresa que se llama Tonko House. Ya, Eh, la del cerdito, ¿no? Creo que sí, tienen los exacto. dibujitos ya. Sí, pues ellos tienen un curso de lighting y de color que es de pintura realmente, Ajá. pero que es muy interesante porque te enseña muchos fundamentos de la luz, del color y es que todo es aplicable al 3D al Ujú. final, porque tú también iluminas en 3D de alguna manera y aprender los puntos de luz, los colores, es súper importante. El aprendizaje me supongo que nunca para, ¿no? Para la gente que está trabajando con programas, porque cada año los programas se renuevan o cada 2 años hay herramientas distintas. Entonces siempre hay que también volver a estudiar el mismo programa, a ver las nuevas herramientas o los nuevos programas que están saliendo. Entonces nunca para el aprendizaje en ese sentido, ¿no? En tu carrera al menos. Sí, sí, bueno, es que el tema de los programas es una locura. Cada cierto tiempo te sacan una actualización y, y bueno, lo bueno es esto, que al final en Internet hay muchos recursos y siempre puedes aprender o hay tutoriales de lo nuevo que han sacado. Por ejemplo, ZBrush, cada vez que presentas una nueva actualización, pues crea un vídeo donde puedes Mm. aprender qué es lo nuevo que han hecho, probarlo, etcétera. Eso está guay, la verdad. Pero sí, es como es infinito, siempre, siempre hay cosas que aprender. Siempre, sí. Pero qué genial que tú sigas aprendiendo muchas cosas. Y no solamente sobre programas, ¿no? Sino más allá. Vas con la luz, vas con la escultura, etcétera. Cosas para complementar y cosas me supongo que te llenan a ti mismo, ¿no? Personalmente también. Sí, 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 ya te digo, como intento aplicar todo eso por ejemplo, si en una empresa puedo aplicar todo lo que sé, pues estupendo. Si no, pues intentaré hacerlo en mi casa y aplicar las cosas que voy aprendiendo. A ver, siempre en las empresas creo que puede haber un hueco para un poco intentar aplicar lo que tú ya sabes o lo que vas aprendiendo. A veces es más difícil, depende del tipo de trabajo. Ujú. Pero bueno, es esto. Si tú luego en tu casa puedes aplicarlo, pues genial, la verdad. ¿De dónde es que te inspiras para hacer tu trabajo? Aparte de los propios videojuegos, ¿hay alguna inspiración en línea? ¿Te vas a Pinterest, Instagram u otros sitios en línea? Sí, normalmente yo cuando empiezo un trabajo nuevo, normalmente me suelo hacer paneles de referencias y suelo usar Pinterest, ArtStation, por ejemplo, ArtStation. um, Behance también. Instagram es como un constante boom de imágenes, es como siempre estás viendo imágenes, por lo que de alguna manera en tu retentiva se queda todo eso que estás Ujú. viendo de alguna manera.
pero sí que no lo uso tanto como para ese proceso de referencias, uso más Pinterest o algo mucho más a mano. Em, y bueno, en general yo es que me gustan mucho las películas, por ejemplo, Mm, siempre consumo mucho cine, muchas series, entonces todo eso, bueno, se te queda de alguna manera en tu mente y siempre, bueno, cuando estás haciendo algo, vas a ese lugar de tu mente donde hay algo que te recuerda a una película, a un videojuego, lo que sea, y lo aplicas. O, bueno. genial. ¿Hay algún offline, algún sitio de donde te inspires offline como libros o... Yo la verdad es que libros, cuando empecé sí que usaba más, por ejemplo, artbooks de videojuegos que conocía bastantes en su momento, los usaba mucho. Bueno, están los típicos de anatomía para artistas que son súper interesantes para aprender un poco, bueno, el cuerpo, los músculos, etcétera. Esos siempre son interesantes. Bueno, los artbooks de Disney son, bueno, sé que es muy típico, pero muchos están muy interesantes también. Depende ya de tus gustos también. Pero así en general en mi día a día no, creo que hay tanto contenido en internet mm, que solo lo bueno, tengo googleas olvidado. y ya Sí, sale el tema? efectivamente. Sí, sí, un poco sí. Tú ya tienes 15 años de experiencia, has pasado por la escuela, has pasado por grandes compañías, medianas compañías, pequeñas compañías. Si te encontraras con tu yo de hace 10 años, ¿qué consejo crees que le darías? Creo que, no sé, creo que trabajar, o sea, creo que aprender de los demás es súper importante. Creo que en su momento ya lo hice, pero lo volvería a recordar e intentar, porque muchas veces inconscientemente uno tiende a ser un poco individualista de alguna manera y yo creo que es importante trabajar en equipo. Al final el Mm, resultado suele ser mejor porque, bueno, todo el mundo se retroalimenta de alguna manera. Entonces, creo que eso es importante. Supongo que también le diría que siguiera, porque he tenido épocas en las que en casa quizás no he aprendido tanto o he estado más enfocado en el trabajo. Entonces creo que siempre es bueno seguir en casa, aunque sea mirando portfolios o aprendiendo cosas nuevas, aunque no tengas tiempo para generar trabajo, porque a veces supongo que hay momentos en los que no puedes estar trabajando en casa o situaciones o lo que sea. Pero siempre está bien ver tutoriales o cosas así para seguir aprendiendo. ujú. Y bueno, no sé. Supongo que moverse también es importante, moverse de tu zona de confort, porque al final, bueno, conoces otra gente, no sé. Mi movimiento a Finlandia también ha sido un poco por eso, por salir de mi zona de confort, de lo que ya conozco y bueno, a ver qué tal el resultado. Pero Genial. siempre habrá sido una buena experiencia. Ya, tú siempre hablas de conocer gente, de hablar con gente. ¿Cómo es que haces tu networking? ¿Cómo es que conoces a más gente que hace lo que tú haces? Artistas, empresas, etcétera. ¿Vas a seminarios? ¿Cómo es que conoces a esta Ah, gente? bueno, la verdad es que, por ejemplo, en Kin, como estuve muchos años, que eso es casi 7 años allí había mucho movimiento, entró mucha Mm, gente, empecé a conocer mucha gente dentro del mundo de los videojuegos. Eh, Otras personas, por ejemplo, mm, como en la industria española tampoco es muy, muy grande, siempre tienes amigos en otras empresas de videojuegos que a su mm, vez te presentan a gente de esas empresas, entonces conoces más gente. En Barcelona hay mucho movimiento de este tipo, donde gente de diferentes empresas se unen o en un bar o lo que sea. Eh, una vez que entras en el mundillo, un poco conoces a la es más gente. fácil. Exacto. Yo creo que quizás, ya te digo, en España no es tan grande la industria y prácticamente nos conocemos todos. Entonces siempre tienes algún Mm, amigo en algún sitio o lo que sea. Entonces sí, para mí ha sido de esa manera. También por redes sociales, por Instagram. Cuando me gusta el trabajo de una persona, pues quizás intento hablar con ella o lo que sea. Siempre, sí, funciona un poco así. Por ejemplo, llevo 2 años trabajando con Brosmine, que son dos hermanos de los cuales
Yo he Eh, sido súper fan Muy desde hace... buen trabajo el de Bronze Media. Ellos son de España también, ¿no? Sí, sí, sí. Genial, los colores son Y- increíbles. Sí, bueno, es que me encantan, además son súper creativos y yo era súper fan de ellos desde que llegué a Barcelona. Y de repente un día, pues me los encontré en una tienda y fui a hablar con ellos. De frente, Y bueno, sin temor. sí, sí, fue un poco así, bueno, porque yo creo que había colgado como cosas en Instagram con sus stickers y cosas, y bueno, ya más o menos dándoles esas referencias me empezaron a conocer y tal, y bueno, y al final he acabado trabajando con ellos y llevo un par de años colaborando con ellos, Mm. haciendo cosas en 3D y estoy súper contento, la verdad. Y sí, fue un poco así, todo un poco casual, la verdad. Pero era entonces me parece que eres esos de los que van, de los que como se dice, se avientan a lo que sea, ¿no? Tú a hablarle. Porque si yo viera a alguien que, por ejemplo, no sé, que yo admiro bastante, me frisearía y estaría como, "Ah, ¿le hablo o no le hablo?". Pero no sé, creo que hay la ventaja, ¿no? De gente como tú que sí, que de frente como, ya, oye, hey, ¿qué tal? Oye, me gusta tu trabajo. Creo que eso es una ventaja de tu personalidad que creo que deberíamos practicar un poco más. Sí, yo la verdad es que, o sea, no sé, es que soy vergonzoso en ese sentido, pero no sé por qué con ellos en ese momento sí que me salió el ir a decirles que, joder, que me gustaba mucho su trabajo y darles la enhorabuena, la verdad. Y bueno, me ha pasado en otras ocasiones en convenciones de artistas donde veo a alguien que no conocía, pero conozco su trabajo tanto Mm. que voy y le digo, oye, me encanta lo que haces. Y yo creo que está guay, que, no sé, yo pues tengo artistas que admiro un montón y me encantaría conocerles o hablar más con ellos. Y es eso, y al final, pues esa gente quizás te presenta a otra gente. Entonces al final es eso, como vas creando vínculos y Claro, porque como bueno. dices tú, es más fácil cuando tú ya estás dentro del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú no estás dentro del mundo todavía? Cuando tú eres alguien que quiere entrar al mundo, pero no sabe cómo, porque son grupos tan pequeños y tan cerrados. ¿Cómo Ujú. crees tú que alguien que no tiene ese tipo de contactos todavía podría abrirse a ese tipo de contactos? Bueno, yo creo que ahora mismo quizás a través de las escuelas o de los cursos online, normalmente siempre hay foros Ujú. y zonas de discusión. Entonces, a través de las redes sociales, creo que también puedes contactar con ciertas personas o, no sé, para mí, yo, si fuera yo, intentaría hacer cursos los máximos posibles, donde hubiera foros y poder hablar y poder enseñar mi Mm. trabajo, intentar acercarme un poco al artista en cuestión que está dando el curso, por ejemplo. Bueno, no sé, de alguna manera demostrar con tu trabajo el interés que tienes por lo que estás haciendo y lo que quieres aprender. Y sí, yo creo que al menos yo es lo que hice en su momento. Intenté acercarme a todas las personas que sabía que estaban metidas en el 3D, por ejemplo, Ujú. y intentar aprender dónde puedo hacer esto, dónde puedo hacer lo otro, buscar esos, no sé, sé que ahora mismo hay mucha gente, hay mucha competencia, pero bueno, también hay muchos cursos y muchos foros y muchas redes sociales. Entonces, bueno, Genial, aprovechar eso. todo sí. Tú que has pasado por la escuela tradicional y también por cursos, talleres en línea, si alguien te preguntara ahora mismo si es necesario ir a la escuela de arte, ¿qué le dirías? A ver, para mí fue una experiencia importante porque en la escuela de arte, por ejemplo, en Salamanca es una escuela gratuita, por ejemplo, y todo el Oh, mundo tenía acceso. genial. Y sí, y lo peor es que mucha gente no lo usa, o sea, y que en muchas gentes hay mucha falta de alumnos allí. Vaya. Y sí, sí, es una pena porque hay grandes profesionales que están enseñando que es gratuito, que puedes aprender un montón de especialidades, porque allí siguen haciendo moldes o escultura tradicional o, eh, por ejemplo, yo hice un ciclo de fundición en bronce donde te enseñan también cosas de escultura. Todo eso bueno, está a la mano de todos y creo que es importante, o sea, para mí fue muy importante porque también conoces mucha gente, también conoces otras personas que están allí, estás en contacto con ellos. O sea, el internet está guay, pero si puedes hacerlo en físico Claro. también. Claro, yo estaba hablando más de porque las escuelas de arte son caras, pero si tú me dices que esta escuela es gratis,
Entonces yo invitaría a Sí, toda la gente de Latinoamérica incluso a mudarse a sitios así, ¿no? Que son buenos, pero que les puede sacar ventaja porque no hay una cuota que pagar, ¿no? Solamente tienes que estudiar y, no sé, ver algún trabajo para poderte quedar ahí. Y más que España es hermoso. Entonces, ¿quién no quiere ir a, total. a estudiar a España? Yo, vamos, ya te digo, yo en Salamanca tuve la oportunidad de estudiar allí en la escuela y en muchas ocasiones gente de la propia universidad le decíamos, bueno, si quieres aprender X cosas como más de fundamento, de más técnico, pues vete a la escuela, es gratuita, te apuntas a un ciclo y puedes aprender muchas cosas como más técnicas o algo así, porque quizás la universidad es como más creativa, más autodidacta en ese sentido, pero la escuela es como, bueno, vas a aprender técnica, vas a aprender muchas cosas que al final luego te servirán para generar tu propio trabajo como tú prefieras, pero esa técnica también es importante conocerla. Entonces, bueno, para mí fue importante y yo se lo recomiendo a la gente, ya te digo, no sé cómo es en Latinoamérica, pero al menos la de Salamanca es gratuita. Genial. Hay que tener eso en consideración. La gente que se vaya a Salamanca a estudiar. A estudiar. ¿Qué consejos le darías a la gente que le gustaría trabajar en compañías como King, como Supercell? ¿Cómo crees que se podrían acercar a eso? ¿Cómo acercar su realidad de ahora a ser vistos por estas compañías? A ver, encaminar tu portfolio un poco, yo qué sé, por ejemplo, a mí el cartoon me ha gustado siempre mucho, entonces encaja muy bien con lo que hace King, por ejemplo, o con lo que hace Supercell. Mucha gente, bueno, cuando yo estaba en King me preguntaban cómo poder acceder allí. No sé, también te tiene que gustar ese tipo de arte, te tiene que gustar lo que se hace, porque mucha gente quizás quiere entrar porque, por las condiciones o porque es una gran empresa, pero también te tiene que gustar lo que estás haciendo. Entonces, quizás mostrar en tu portfolio algo más cercano a lo que estas empresas hacen puede ser una manera, quizás. O trabajar o haber trabajado o haber buscado otros estudios que, aunque sean más pequeños, trabajen en la línea de estas empresas grandes, por ejemplo. Creo que eso también es una manera. Eh, pero bueno, es eso, siempre que tu trabajo esté por delante, que puedas enseñar y decir, pues mira, esto es lo que hago, me gusta hacerlo y probablemente esas empresas estarán pues más abiertas a contratar ese tipo de perfiles, yo creo. Más que por el hecho de forzarte a ti mismo a querer estar allí porque las condiciones son muy buenas o algo Mm, así, ¿sabes? Creo que, no sé, ahora hay muchos estudios, hay muchas empresas que hacen proyectos súper interesantes y que quizás puedes empezar por algo más pequeño, aprender mucho y luego ya puedes pasar aquí, ¿no? Supercell, no sé. Ahora hay mucha variedad, yo creo que... Mostrar tu trabajo entonces. Si quieres entrar a una compañía como King, mostrar ese tipo de trabajo que ellos hacen, mejorado obviamente, y a Supercell también, ¿no? Siempre revisar las páginas web de estas compañías, qué tipo de ilustración o qué tipo de escultura hacen y tratar de poner eso en tu portafolio. Sí, quizás no tanto intentar replicar lo que hacen ellos, pero sí que te guste ese tipo de arte y que tú Ujú. estés haciendo cosas que quizás puedan ir en la línea, pero sean un Mm. poco diferentes o más creativas, ¿sabes? Eso es interesante. También depende de lo que quieras hacer tú. Es que depende también del tipo de trabajo. Dentro de Kino, dentro de Supercell, hay diferentes tipos de roles, de tipo de artista, por ejemplo, si eres más concept artist o más 3D artist, no sé. Que dentro del 3D también todo el mundo de los videojuegos también es muy técnico. Hay gente que conoce mucho, sabe mucho de técnica, de engines, de todo lo que tiene que ver con la integración de modelos 3D dentro de la plataforma. Mm. Entonces, eso también es interesante. Muchas gracias, Julio, por todos los consejos, por compartir tu tiempo, por de verdad tomarte este tiempo. Muchos Gracias a ti. éxitos, tu trabajo es genial, lo estamos compartiendo. Dime dónde te puede encontrar la gente en redes sociales. Bueno, sí, en Instagram intento publicar a menudo y enseñar también work in progress, que quizás, yo que sé, en ArtStation o en Behance siempre presento más trabajos finales. En Instagram creo que, bueno, es más como el día a día y puedo... en algún momento quizás me gustaría hacer algún streaming
modelando, lo que sea, para, Sería chévere. bueno, para enseñar un poco a la gente mi proceso de trabajo. Pero bueno, eso con calma, Poco a a ver poco ya. si, sí, sí, tengo que mentalizarme también. Y, y bueno, el LinkedIn también lo uso mucho, por ejemplo, es una buena red para conocer profesionales y enseñar tu trabajo. La verdad, últimamente o sea, porque el LinkedIn es más profesional, hay gente de toda la industria, de todo tipo de perfiles, y a veces enseñar cositas allí también es interesante para que otras empresas vean lo que haces, Claro. no Ah, solo interesante. artistas, porque sí, porque quizás ArtStation, por ejemplo, quizás solo lo visitan artistas, pero LinkedIn, pues quizás lo visitan otro tipo de, bueno, de gente de empresas, eh, Claro, cada red otro social tipo tiene de... distinta gente, ¿no? Distinta gente que ve esa red social. Efectivamente. Sí, entonces eso es interesante. Así que sí, por todos esos sitios estoy. Genial, vamos a compartir en la descripción del podcast y del video todas tus redes sociales. Nuevamente, Ah, bueno, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por compartir y nada, te deseo muchos éxitos. muchas gracias a ti y gracias por la entrevista.